Y listo, chicos. Ahora sí comenzamos a grabar esta clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemática. Les comentaba, en la clase de hoy vamos a avanzar un poquito más en el tema de geometría. Ya nosotros habíamos hablado de área, perímetro, en general, de figuras planas. Se supone que esas fórmulas ya las conocen. Hoy vamos a avanzar con el tema de cuerpos geométricos y volumen, ¿ya? Había que ver primero lo que eran las transformaciones isométricas porque resulta que cuando vamos a ver volumen, por lo general se ven muchas transformaciones isométricas. A veces una simetría, a veces una rotación, a veces una traslación y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces es importante que conozcan todo lo que son las transformaciones isométricas y bueno, que tengan esa imaginación para construir el cuerpo que vayan a calcular el volumen o el área. ¿Ya? Fíjense que digo volumen o el área porque ya el perímetro no tiene sentido para cuerpos geométricos. ¿Ya? De hecho, los cuerpos geométricos ni siquiera tienen lados. Ni siquiera tienen lados. ¿Quién me dice, algunos de ustedes saben por qué los cuerpos geométricos no tienen lados? ¿Por qué yo digo eso? Por ejemplo, aquí yo tengo un cuerpo geométrico. ¿Qué cuerpo geométrico es ese que está dibujado ahí? ¿Es un cilindro, un cono, una esfera, un cubo? ¿Qué será? ¿Alguien sabe qué es eso? Un paralelepípedo. Ok, es un paralelepípedo o también se le llama prisma recto. ¿Tú con qué nombre lo conoces, Juan Pablo? ¿Con qué nombre lo dan aquí en Chile? Paralelepípedo. Paralelepípedo. Ya, perfecto. Ese es el nombre con el que lo conocemos todos. También se le llama prisma recto porque el prisma recto es simplemente una figura plana, que puede ser cualquier figura plana, en este caso un rectángulo, que yo le doy una altura. ¿Ya? Eso es un prisma recto. Entonces, el paralelepípedo no tiene lados. ¿Qué cosas tiene un cuerpo geométrico? ¿Cuáles son los elementos de un cuerpo geométrico? O de este cuerpo geométrico. Base, altura. Y, Base y altura son algunas de las dimensiones, podría decirlo yo, pero no son elementos del. No son elementos. Base sí podría decirse que es un elemento. No sé. Me pusiste a pensar, Juan Pablo. Me pusiste a pensar, porque no es eso lo que estaba buscando con la pregunta que les hice. No sé si decir que base y altura son elementos de un cuerpo geométrico. Lo normal cuando uno habla de los elementos de un cuerpo geométrico están las caras de un cuerpo geométrico. ¿Cuántas caras tiene el paralelepípedo? ¿Cuántas caras tiene? 6. Tiene 6 caras. Tiene aristas. ¿Cuáles son las aristas de un paralelepípedo? Las puntas, ¿no? ¿Cuán- Ajá. No, no son las puntas. Ah, Esos los son lados, las vértices. líneas. Son Esos son vértices. 4, ¿Ah? 2, 8, 12. Y tiene 12 aristas Correcto. también. O sea, 12 vértices, que son 12 las vértices no son 12 vértices. Está raspado. No son 12 vértices. 8. No son 12 vértices. 8 vértices sí, porque los vértices son donde se unen las Siempre tres me, aristas. siempre me confundo con eso. ¿Ya? Entonces, cuidadito con eso. Dijimos, el paralelepípedo tiene 6 caras, 6 caras, que son las partes planas, vamos a decirlo así, la superficie. 6 caras, tiene 12 aristas, que son el borde donde se unen dos caras, ¿ok? Esas son las aristas, lo que comúnmente llamamos lados, pero eso no se llama lado en cuerpos geométricos, se llama arista. Y tiene 8 vértices, que es en donde se unen tres aristas. ¿Vamos bien con eso? Sí, profe. Tiene 8 vértices. También se le pueden calcular las diagonales. Hay algún teorema por ahí de las diagonales, pero creo que para la paz eso no es importante. ¿Qué otro elemento importante de los cuerpos numéricos tenemos aquí? Creo que no hay otro elemento importante. Se le puede pensar en el volumen. ¿Qué sería el volumen de un paralelepípedo? El espacio que ocupa el cuerpo o la capacidad de almacenamiento que tenga. Ustedes pueden pensarlo de esas dos formas. En el caso del paralelepípedo, es como una pecera. Podemos pensar que es una caja o una pecera. Yo la pecera la puedo llenar de agua y es una capacidad de almacenamiento. O para yo guardar la pecera, necesito un espacio en mi casa
que es el espacio que ocupa esa pecera. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Sí. Estamos hablando de volumen. Esos dos conceptos son de volumen. Y si yo pienso en el área, ¿cómo veo yo el área de un paralelepípedo? ¿En qué estoy pensando cuando digo área de un paralelepípedo? ¿Qué es el área de un paralelepípedo? Alguien que me diga. ¿Qué es área? ¿Qué es el área? O sea, es el espacio que está delimitado por las aristas. No diría espacio, porque espacio me lleva a tres dimensiones. El área no tiene tres dimensiones. Ah, ¿no es la suma de las superficies del paralelepípedo? Eso es, el área superficial. El área superficial. ¿Ok? Es como la parte plana. En el caso de un paralelepípedo, de una pecera, vamos a hablar de una pecera, es como si yo quisiera pintar todas las caras de la pecera, suponiendo que está cerrada por completo. O si es una caja, ok, no sé, forrarla en un papel de regalo, por Y el ejemplo. volumen ¿Ya? sería ponerle agua a la pecera. Exactamente. ¿Ya? Volumen es colocar algo dentro, un líquido dentro especialmente, porque el líquido es el que ocupa todo el espacio de forma perfecta. Pero el área es cubrirla nada más por fuera. Por lo tanto, muchachos, voy a tener dos fórmulas para cada uno de los cuerpos geométricos. El volumen de un paralelepípedo es simplemente multiplicar las tres dimensiones. Ancho por largo por altura, o como quieran decirlo. Base por ancho, base por alto por profundidad, como quieran decirlo. No importa cómo le digan a las tres dimensiones, pero tienen tres dimensiones y tienen que multiplicarlas. Y si quiero calcular el área superficial, se multiplican dos de las dimensiones. Por ejemplo, si yo multiplico A por B en este dibujo, ¿qué área me da? A por B. Es lo que toca el suelo y lo que Ajá. mira para arriba. El piso o la tapa de arriba. Eso es. ¿Ya? Como son dos, perdón, me voy. Como son dos caras iguales, yo las multiplico por dos. Por eso es 2A por B. ¿Ya? Ahora, si yo calculo B por C, ¿qué me da? Esos son los dos costados. Los costados, justamente el que está pintado de rojo, ¿no? El de la derecha y el que está a la izquierda, que es el que está detrás, que no se ve en este dibujo. ¿Ya? Ellos dos son iguales, por eso se multiplican por 2. Y el 2A por C, ¿qué me da? Eh, la cara de enfrente y la cara trasera. La cara del frente, que está en blanco, y la de atrás. Son iguales, por eso se multiplica por 2. Entonces, una cosa es calcular el volumen, rellenarlo con una capacidad o ver el espacio que ocupa el cuerpo. Y otra distinta es pensar en el área superficial, que es para forrarlo o cubrirlo por fuera nada más. Además, el área superficial usted tiene que estar pendiente porque a veces le dicen, bueno, es una caja que no tiene tapa. Si es una caja que no tiene tapa, entonces no sería 2A por B, sino solamente 1A por B, porque cuento el piso, pero no la tapa de arriba. ¿Se entiende? Sí, ¿Ya? Entonces ustedes tienen que estar abiertos a los cambios que pueda tomar la fórmula. ¿Ya? Entonces, mucha lógica ahí, tienen que saber pensar. Ahora, ahí yo tengo seis cuerpos geométricos. Estos seis cuerpos geométricos se dividen en dos grandes tipos. ¿Ustedes saben cómo separar estos dos cuerpos geométricos, estos seis cuerpos geométricos? el del paralelepípedo. No, no, no. Separarlos. Hay una clasificación que separa tres de ellos por un lado y tres de ellos para el otro. ¿Qué clasificación es esa? ¿Qué diferencia hay entre unos y los otros? ¿No era ¿Qué- irregulares? ¿Irregulares? no, ese es más general. Ese es más general. ¿Qué tiene en común el cilindro, el cono y la esfera? Cilindro, el cono y la esfera. ¿Qué tiene en La, común los dos? que están multiplicados por pi. Ok, la fórmula está bien, pero ¿por qué está multiplicado por pi? ¿De dónde viene pi? Yo ya hice un video. Era como la cantidad de veces que como ¿Ya? que cabía un hexágono, creo que dentro de él, ¿no?
No. El número pi viene de colocar el diámetro de un círculo o el diámetro de una circunferencia dentro de la longitud de la circunferencia. Que es como que tú agarras los bordes de la circunferencia, los separas y vas colocando el diámetro a ver cuántas veces cabe. Va a caber 3,14 veces. ¿Ya? El punto es que pi es un número muy especial para los círculos. Se utiliza para las cosas circulares. ¿Ya? El cilindro, el cono y la esfera tienen en común que se llaman sólidos en revolución. ¿Qué significa que sean sólidos en revolución o de revolución? Es que se obtienen al hacer girar uno de las figuras planas. Por Ah, ejemplo, ¿qué figura plana tengo que hacer girar para que se construya un cilindro? el rectángulo. Un rectángulo. Yo agarro un rectángulo, lo pego a un lápiz o a un eje de rotación y lo hago girar y ahí se va a formar el cilindro. ¿Se entiende esto? Sí, ¿Ya? ¿Qué figura plana tengo que pegar al lápiz o al eje de rotación para que formar un cono? la pirámide. No es la pirámide. El Es una triángulo. figura plana, no es un cuerpo El geométrico, es triángulo. figura triángulo, rectángulo, sí. El triángulo rectángulo. Si yo agarro un triángulo rectángulo, págata, lo pego por uno de sus catetos y al hacerlo girar se va a formar el cono. ¿Ya? ¿Qué figura geométrica tengo que hacer girar para que se forme una esfera? El cuadrado. No. ¿No? Si hace girar un cuadrado, se forma un cilindro también. Mm. Un cilindro distinto, pero es un cilindro. Ah, el círculo. El círculo o la semicircunferencia o semicírculo. Tú agarras un semicírculo, bueno, yo soy malo para dibujar, muchachos, ya ustedes me conocen. Yo hago girar este semicírculo y ahí se va a formar la esfera. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Ya? Entonces, todos ellos son sólidos de revolución. Los otros tres, cubo, paralelepípedo y pirámide, no son sólidos de revolución, por eso no son redondeados, vamos a decirlo así. Ahora, hablemos del cilindro. El cilindro es una taza. Quita mi taza. Pregunto, ¿qué forma tiene el cilindro? Arriba y abajo. Son dos círculos y un rectángulo. ¿Por qué un rectángulo? Porque el ¿Dónde está el rectángulo, rectángulo? como si tú estiras el borde, se va a formar el rectángulo. Por eso está la H en una de las fórmulas, porque es la altura del Perfecto, rectángulo. perfecto. Vamos a pensar, ya que me lo dijiste así, vamos a pensar en eso. Yo no puedo romper mi taza porque se rompería en pequeños pedazos. Pero si yo agarro un rollito de papel confort, ¿cómo se llama? El cartoncito. El cartoncito que está al medio, yo lo puedo cortar y ahí se va a formar el rectángulo, donde la parte de arriba de ese rectángulo es la longitud de la circunferencia. ¿Ustedes saben cómo se calcula la longitud de una circunferencia? ¿Cuál es la fórmula? Ah, ese es el área, ¿no? De la circunferencia. No, longitud de la circunferencia es el perímetro. Ah, 2πr. 2pi por r. Entonces, por eso, es lo que dice Juan Pablo. Está 2pi por r, es la longitud de ese rectángulo, el largo, y la altura es h, que es la altura del cilindro. Entonces, por eso, de ahí viene el 2pi por r por h. ¿Y de dónde vendrá el 2pi por radio al cuadrado? Si estamos hablando de área de superficie. Porque son dos áreas de cilindro, la de arriba y abajo. Pi r cuadrado arriba, pi r cuadrado abajo. Del círculo, quieres decir, Del ¿no? círculo, perdón. Dos círculos, la tapa de arriba y el piso, o tapa de abajo. ¿Ya? Entonces, ese es área superficial del cilindro. De ahí viene la fórmula. Fíjense que yo no les pido que se aprendan de memoria esto. Yo les pido que se sepan de memoria las figuras geométricas, el área de una figura geométrica. Y con eso ustedes pueden conseguir el área del cilindro. Luego está el volumen del cilindro. ¿De dónde vendrá esta fórmula? Pi por radio cuadrado por altura. Es el área del círculo multiplicado por la altura del cilindro. Porque yo lo que estoy haciendo es una torre de círculo. ¿Ya? Los muchachos, los venezolanos me entenderán que yo digo una torre de arepa, porque la arepa es circular, yo hago una torre de arepa, lo multiplico por la altura. ¿Ya? En el caso de Juan Pablo sería una torre de sopaipilla, es lo más cercano, es lo más cercano que tenemos. Grande la sopaipilla.
Entonces, bueno, ahí tenemos el volumen del cilindro, lo que les digo. Entiendan la fórmula, no tienen por qué aprenderse en la memoria. Luego voy con el cono. El cono tiene una base circular, pero es puntiagudo, ¿ya? Por lo tanto, su volumen se va a parecer al del cilindro y por propiedades de los triángulos, muchachos, resulta que si yo construyo un cono y un cilindro que tengan el mismo radio y la misma altura, yo con el cono puedo llenar 3 veces. O sea, lo dije al revés. Con el cilindro puedo llenar 3 veces el cono. ¿Se entiende? Con el cilindro, el volumen del cilindro va a ser el triple del cono. Esas son propiedades del triángulo. No quiero andar tanto en eso, pero de ahí viene ese dividido entre 3. ¿Ok? El volumen del cono va a ser 1/3 del volumen del cilindro que tiene el mismo radio y la misma altura. ¿Se entiende eso? ¿Estamos bien? ¿O hay duda? Sí, ¿Ya? Entonces, de ahí viene ese 1/3. Y eso mismo que pasa con el cono, pasa con la pirámide. Ustedes saben lo que es una pirámide, ¿ya? Así como el prisma recto, la pirámide puede tener cualquier base, cualquier base. Yo puedo decir una pirámide de base triangular, por ejemplo. Entonces yo tengo una pirámide de base triangular, significa que tengo un triángulo y ese triángulo lo llevo a una punta arriba, entonces queda una base, una pirámide de base triangular. El volumen del prisma recto es área basal multiplicado por la altura. Listo. Área del triángulo multiplicado por la altura que le dé a ese triángulo. Eso es volumen del prisma. Si yo tengo una pirámide, entonces ahora es área basal multiplicado por altura, pero dividido entre 3 por esas propiedades del triángulo que te digo. ¿Se entiende? ¿Estamos bien con eso? Si yo tengo una pirámide de base cuadrada, pasa lo mismo. La base cuadrada, yo puedo darle una altura y se va a formar una pirámide de base cuadrada. Ahí está el dibujito. Chaca. El prisma recto de base cuadrada es área basal por altura. Pero si es una pirámide de base cuadrada, es área basal por altura dividido entre 3. ¿Estamos bien con eso? sí, ¿Ya? profe. De ahí vienen esas dos fórmulas. El cono y la pirámide se parecen muchos. Se parecen mucho. El cono viene del cilindro, la pirámide viene del prisma recto. Luego está el área superficial. No puedo. El área superficial del cono se calcula como el círculo que tiene la base, pi por radio al cuadrado, más pi por radio por la generatriz. Esa G viene de generatriz. La generatriz de un cono es, es la hipotenusa del triángulo rectángulo que lo genera. ¿Ya? Esa es la generatriz. Toda es hipotenusa. Es decir, se calcula como radio al cuadrado por altura, perdón, la hipotenusa. Generatriz es igual a la raíz cuadrada del radio al cuadrado más la altura del cono al cuadrado. ¿Se entiende eso? ¿O fui muy rápido? Eso se llama generatriz. Generatriz. Listo. Ok, ya llevo casi todos. Dijimos que el volumen del paralelepípedo era multiplicar las tres dimensiones. En el caso del cubo, las 3 dimensiones son iguales y por eso es lado al cubo, le dice uno, pero realmente es arista al cubo. ¿Ya? ¿Cuántas caras tiene el cubo? ¿Cuántas caras tiene un cubo? ¿Quién me dice? 6. 6 caras. ¿Y de qué forma son? ¿Qué figura forman esas caras? Las caras del cubo. Son cuadradas. Son cuadradas. Por eso el área superficial es 6 veces el área de un cuadrado. Listo. Y por último tenemos la esfera, que muchachos, esa es la única fórmula que les voy a dar sin explicárselo, porque no sé dónde viene. Realmente no sé dónde viene.
Lo cierto es que el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo y el área superficial de la esfera es 4 pi por radio al cuadrado. Ese sí van a tener que aprenderse, así como está allá. Lo otro, la pirámide es el único que no tiene área superficial. ¿Por qué no tiene área superficial aquí en la fórmula? Porque depende de qué pirámide sea, ¿ya? Por ejemplo, la pirámide de base triangular, ¿cuántas caras tiene? ¿Cuántas caras tiene la pirámide de base triangular? ¿Quién me dice? 4. ¿Cuántas caras tiene? Tiene 4, pues van a ser 3 laterales más la base, ¿ya? Una de la base que son 4. La pirámide de base cuadrada, ¿cuántas caras va a tener? 4. 4. ¿Y No, qué figuras son? no No tiene son 4, 4. tiene 5 Tiene 5, es verdad. Ya te había dado la razón. Ajá, tiene 5. ¿Y qué figuras son? cuadrados. Un cuadrado y 4 triángulos. Un cuadrado y 4 triángulos. ¿Todo el mundo entiende eso? ¿Estamos bien? Sí, Así que profe. tómenle foto a esto o anótenlo o no sé, escríbanlo porque ahora sí vamos a comenzar esta clase como es. Vamos a empezar a hacer ejercicio. Profe, estoy Eh, en el paralelepípedo, puede ser. perdón. Ya, te espero, dale. Ahí me Gracias. avisan, muchachos, cuando haya terminado. Me quedó un rayo. Estamos listos. La clase empezó a las 6:30. ¿Eh? A ver. Acá tengo que conectar el teléfono. Listo, profe. Listo. Ok, denme un segundito. Voy a buscar el cargador del teléfono porque se me va a pagar aquí y después lo voy a poderle dar la clase. Ok, estamos listos. Ahora sí, entonces activamos esta clase. Y se me va a apagar la cámara. Ya. Ok. Ponemos entonces ejercicio número 3. Dice, un cuadrado de lado 3 centímetros se traslada 4 centímetros apoyado sobre uno de sus lados, en un plano perpendicular a él, como se muestra en la figura Q. ¿Cuál es el volumen del cuerpo generado? ¿Cómo calculamos esto? ¿Qué figura, qué Eh, cuerpo geométrico bueno, es? Perdón. es un cuadrado de lado 3. Por lo tanto, en la base, o sea, los lados van a ser 3 por 3. Ese va a ser el área. Y ¿Ok? para calcular el volumen tenemos que multiplicarle como el área, lo que se traslada, porque eso sería la parte de atrás, como la prolongación. Área basal por altura. En este caso, esa prolongación es altura. Y entonces Entonces, sería 3 por 3 por 4. Eso sería 36. perfecto. Listo. 36 centímetros cúbicos. Ah, Sí. bueno, no les hablé de la unidad de medida, pero claramente el volumen tiene 3 dimensiones, por eso es centímetro cúbico o metro cúbico o kilómetro cúbico también. Sería bueno hablarles de esto, ¿no? Cuando hablamos de capacidad, las medidas de capacidad son en mililitros o en litros. Cuando hablamos de volumen, a pesar de que es lo mismo, se mide en centímetros cúbicos o en metros cúbicos, ¿ya? Vamos a hablar de esa conversión de unidades, porque a veces preguntan eso en la pares. Eh, ¿Ustedes saben cuántos centímetros cúbicos tiene un metro cúbico? Metro cúbico tiene 60 centímetros. No, 100. Me confundo con el tiempo. Un metro tiene 100 Sí, centímetros. me confundo con el Un metro. tiempo.
Y Pero un metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene? 100 al cubo. Correcto. Porque va a ser un metro cúbico es 100 centímetros por 100 centímetros por 100 centímetros. ¿Se entiende eso? Sí. Eso sería 10.000, 100 al cubo no es 10.000, ¿no? no es 10.000. 100 al cuadrado es 10.000. 100 al cubo es un Ah, millón, 1.000.000. porque tiene 6 ceros. ¿Se entiende eso? Shit. Entonces, un millón de centímetros cúbicos. Un metro cúbico es igual a un millón de centímetros cúbicos. ¿Ya? Ahora, ¿ustedes saben cuántos centímetros cúbicos tiene un mililitro? ¿Cuántos centímetros? ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene un mililitro? ¿No es un centímetro cúbico, un centímetro también? Porque es la equivalencia. Correcto, ese es un En el equivalente. agua, en el agua es equivalente, por lo menos. Correcto, correcto. Es que se supone que estamos hablando de agua. Si hablamos de otros elementos que tienen una densidad, una densidad, no sé si es densidad, no, no, Sí, no es densidad, densidad, sí, puede ser densidad porque al ser más no, no es denso densidad, se porque quedan más la juntos. densidad tiene que ver con la masa, la densidad tiene que ver con la masa. No estamos hablando de masa aquí. No es densidad. Fluidez. No, no, es que igual yo creo que va a ser para todo. Son equivalencias. Esto es una equivalencia. Si es una equivalencia, se cumple siempre. No tiene nada que ver con densidad, ni con presión, ni con nada de eso. Es conversión de unidades nada más, equivalencia. Entonces, un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico. Y esto es lo mismo cuando ustedes iban al médico cuando estaban pequeñitos, a su mamá le daban una tacita que medía la cantidad de jarabe que se iban a tomar. Y le decían así, tómese un cc o 5 cc cada 8 horas. La abreviación cc viene de centímetro cúbico. ¿Lo sabían? No. ¿Ya? Eso es un cc. Un centímetro cúbico, un mililitro, es lo mismo. Por lo tanto, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene un litro? 1.000 Tiene 1.000 centímetros cúbicos, centímetros porque cúbicos. tiene 1.000 mililitros, es lo mismo. Y 1.000 cc. 1.000 cc, es lo mismo. Y para convertir un litro en cuanto a medida de distancia, serían en decímetros cúbicos. ¿Ustedes saben lo que es un decímetro? Mm, yo creo que tiene algo que ver con el 10, ¿no? Ajá. ¿Cuántos centímetros tiene un decímetro? 10. Tiene 10 centímetros, correcto. Decímetro. Sí. Ok. Un decímetro tiene 10 centímetros. 10 centímetros. Está bien. Eso es verdad. Por lo tanto, un decímetro cúbico, que es lo mismo que un litro, es lo mismo que 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Y ahí vienen los 1.000 centímetros cúbicos. ¿Se entendió eso? Que es lo mismo que estamos Sí. diciendo aquí arriba. ¿Ya? Entonces, para comparar litros con centímetros, la relación es esa. Un litro tiene un decímetro cúbico. Un litro es un decímetro cúbico. Así que ahí está toda la conversión de unidades. Vamos a poner aquí conversión de unidades. Me disculpan que lo haya hecho aquí abajo en vez de explicárselo allá arriba donde hablábamos de todo, pero bueno, nunca está de más. Copien todo esto, lo dejan por ahí anotado, porque en esta guía es poco probable que me lo vayan a preguntar, pero es bueno hacer este repaso dentro de este curso. Ok, estamos listos con esto. Ya copiaron, ¿verdad? Me avisa. Listo.
Ok, ahora sí, vamos con el problema 4. Dice, se inserta una esfera de radio R en un cilindro cuyas paredes son tangentes a la esfera, como muestra la figura junta. El volumen que no ocupa la esfera es ¿cuál? Profe, este yo lo planteé, pero no lo pude, o sea, no lo logré asociar. Ok, Yo ¿qué puse el significa? volumen del cilindro, ¿Ah? restado el volumen de la esfera, Ok, ¿cuál es el volumen del cilindro? pi r cuadrado h, Y por radio al cuadrado por la altura. ¿Cuál es el volumen de la esfera? pi r cuadrado. No, ese es el radio perdón, Ah, el área del tubo. 4 tercios pi r cubo. Pi por radio al cubo. Ese sí es el volumen de la esfera. Sí, Bien. tenía el del cilindro. Ok. ¿Qué significa que las paredes del cilindro sean tangentes a la esfera? Que las tocan La toca en un solo perfectamente, punto. en un solo punto, ¿ya? O sea, en un solo punto es relativo, porque se supone que la esfera va a tocar al cilindro en todo su borde aquí, ¿cierto? Sí, ¿Ya? Ahí va a tocarlo todo el borde. Pero la toca en un solo punto en las otras dos paredes. ¿Cuáles son las otras dos paredes? arriba y abajo, ¿no? Arriba y abajo. ¿Qué significa que la toque en un solo punto aquí arriba y aquí abajo? Que solo los bordes quedan al descubierto. No entendí. Que las cuatro esquinas son los únicos puntos que no los cubre la esfera. Ya, no son cuatro esquinas, pues el cilindro no tiene esquinas, pero No, sí, entiendo la pero referencia. sí, Entiendo la referencia, ya. Ahora, no es eso lo que yo busco. Yo estoy tratando de plantearlo para saber cuánto vale el radio y la altura, que es lo que necesito saber. Comparar los radios y la altura ah, que tienen el del mismo cilindro con respecto diámetro. a la esfera. Tienen el mismo diámetro, significa que el radio es el mismo. Es igual, sí. ¿Correcto? El radio es igual. Y la altura del cilindro, ¿cuánto vale? La altura de la esfera. La esfera no tiene altura. Bueno, la altura del ¿Cuál es la altura cilindro de la esfera? vale 2pi. No es 2pi. No es 2pi. La del cilindro, ¿cómo no va a ser 2pi si? No es 2pi. Perdón, Altura del perdón, cilindro. dos radios, dos radios. Dos radios, sí. Esto es un radio para arriba, un radio para abajo. Entonces la altura del cilindro es 2r. ¿Estamos entendiendo todos o hay alguien que tenga duda? ¿Estamos bien? La altura del cilindro es dos veces el radio de la esfera. Uno para arriba y uno para abajo. Listo. Por lo tanto, ahora sí, yo necesito buscar, como lo decía Juan Pablo, el volumen del cilindro menos el volumen de la esfera. Es la diferencia. Lo que no ocupa la esfera, es la diferencia. Es decir, vamos a poner aquí, diferencia es pi por radio al cuadrado por altura. ¿Cuánto es la altura? 2r. 2r menos 4 tercios de pi por radio al cubo. ¿Cómo restamos eso? ¿Qué podemos hacer Restamos ahí? términos semejantes. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Sería 3 tercios pi menos 4 tercios pi. Después 3 tercios, r, ¿por qué? porque lo pasé a fracción, para que pudiéramos restarlos, ¿no? Pero es que no son 3 tercios. Ahí hay un 2. No, no, el pi. Pero es que no puedes restar el pi nada más. Es pi por radio al cubo. Ese es el término semejante. Pi por radio al cubo. Ah, ¿Sí se entiende, verdad? pero no están todos multiplicándose y ahí cuando se están todos multiplicando los podemos restar. Es 2 pi por radio al cubo menos 4 tercios de pi por radio al cubo. 2pi rayo cubo. ¿Por qué 2pi? El 2 que está aquí multiplicando, puedo colocarlo delante. Ah, ya. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí, sí, Es ahora sí propiedad caché. conmutativa. Radio al cuadrado por radio, ¿cuánto es? Radio al cuadrado menos radio al cuadrado es cero.
no, por radio. Radio al Ah, cuadrado ah, multiplicado radio por radio cubo. es radio al cubo. De ahí viene que me queda 2pi por radio al cubo menos 4 tercios de pi por radio al cubo. Y eso sería 6 ¿Ya? tercios pi, o sea, 6 tercios pi radio cubo menos 4 tercios pi radio Ahora cubo. sí, sí. ¿Cuánto da eso? Eso da 2 tercios pi. Perdón, 2 tercios Eh, nomás. 2 tercios de pi por radio al cubo, completo. Pero los radios cubos no se restan. Precisamente. A ver, volvemos aquí al asunto. Adición de términos semejantes. Suma de términos semejantes. Una arepa más una arepa son dos arepas. Sí, ¿Qué se hace? Se suman los coeficientes y se le deja el mismo nombre. Tú no puedes perder el nombre. Si tienes 5 manzanas más 8 manzanas, 5 más 8 es 13, pero 13 ¿qué? manzanas. Manzana. Tú no puedes olvidarte del nombre. Aquí tú tienes 2pi por radio al cubo menos 4 tercios de pi por radio al cubo. Tú restas los números, te da 2 tercios, pero 2 tercios ¿de qué? 2 tercios de pi por radio al cubo. ¿Se Ya. entendió? Sí, Ahora, aquí hay un problema, que me están dando la... Ah, bueno, no. Si es respecto al cilindro, está chévere. Si es respecto al cilindro, está chévere, porque... Ah, no, tampoco es. Bueno, el volumen del cilindro dijimos que era 2pi por radio al cubo. Este es el volumen del cilindro, ¿cierto? sí. Entonces ahí está medio chévere la cosa. Pero si es respecto a la de la esfera, queda un poquito más feo la cosa, diría yo. No sé. ¿Cuál será la respuesta correcta? La E. Las 2 terceras partes del cilindro. Ney, no es la E. No es la E. Lo que les dije, el volumen del cilindro es este. 2pi por radio al cubo. ¿Qué será esto? No es la E. La mitad de ¿Ya la viste por qué esfera. no es La la E? mitad de la esfera. Perfecto. Pero viste por qué no es la E, ¿no? Sí, sí. ¿Ya? Pregunto, muchachos. Ariana, Fernanda, Juan Ignacio. ¿Ven por qué es la mitad de la esfera? ¿O hay duda? Yo no entendí por qué la mitad de la esfera. Yo tampoco. Ok. Los demás lo entendieron. Todo el desarrollo. ¿Sí lo entendieron? ¿O hay dudas? Sí, el desarrollo sí. El desarrollo sí. Ok. ¿Por qué la mitad de la esfera? Porque el volumen de la esfera es 4 tercios de pi por radio al cubo. Si yo divido esto entre 2, me queda 2 tercios de pi por radio al cubo. ¿Ahora lo ven? 4 entre 2, esto. De ahí viene. Por eso es la mitad de la esfera. O sea, ¿cómo se simplifica? 4 entre 2, me queda el 2 arriba. ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Ya? Listo. Ahí murió. Por eso lo decía, había quedado un poquito feo para compararlo con la de la esfera. Si fuese con el cilindro, quedaba un poquito más bonito. Pero bueno, quedó con la esfera y había que pensar en eso. Bien, estamos listos con este. Voy con el ejercicio 5. Dice, la figura adjunta muestra una caja rectangular de volumen 128 centímetros cúbicos, que contiene bombones en forma de esfera, tangentes entre sí y a las paredes de la caja. ¿Cuál es el área de estos bombones? ¿Entienden esta pregunta? ¿Qué podemos hacer? Sí. 128 centímetros cúbicos es igual a era lado por lado, o sea, A por B por C, ¿no? ¿Ah? Eso es igual a 128. ¿Ah?
Eh, Después, como los dos diámetros sumados de la esfera son iguales a A. ¿Ya? Y eso es A es igual a 4R. 4R. Correcto. Si aquí tengo un radio para acá, tengo dos, tengo tres y tengo cuatro. C es igual a 2R. C es igual a 2R por lo mismo. Uno para arriba y uno para abajo. Y B es igual a 2R también, creo, ¿no? ¿Crees o estás seguro? B es igual a 2R. ¿Pero estás seguro o no Estoy estás seguro? seguro. Estoy Ya, seguro. ahora sí. Ok. ¿Y entonces qué hacemos? Ahora podemos decir que 4R por 2R por 2R es igual a 128. Ok. Y esos son 16R cubo. 16R cubo, sí. 16R cubo. Igual a 128. Entonces R cubo vale 8. Y R vale 2. Ya. 128 entre 16, 8. 8. 8 por 6, 48, está bien. Ok. Da Por lo 8, tanto, R vale 2. correcto. Y Y ahora ahora, nos viene el área de los bombones y el área del... Si la esfera es 4 pi r cuadrado. Por lo tanto, sería 4 pi por 4. ajá, ¿cuánto da eso? Da 16. Pero eso por Y- 2. Porque ¿Por qué son por dos 2? bombones. Te salvaste que no estaba aquí el 16, porque si no lo hubieses marcado, ¿verdad? No, 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 no. No, lo tenía Bueno, contabilizado. Dice, 32 pi cuadrado. Pi centímetros cuadrados. 32 pi centímetros cuadrados. ¿Se entendió este ejercicio, muchachos? Sí, profe. ¿Ya? Juan Ignacio, ¿cómo vamos con esto? ¿Estamos bien? Fernanda, ¿cómo vamos con esto? ¿Se entiende o está difícil? Un poco, profe. Está difícil. ¿No escuché? Está Está difícil. difícil. Ya. Pero tú tienes las fórmulas. ¿Estás entendiendo las fórmulas? ¿O no se entiende nada? Porque eso es lo importante. O sea, más allá de las operaciones, que las operaciones las está haciendo Juan Pablo bastante rápido, es que entienda las fórmulas. Por ejemplo, el área de la caja, estamos diciendo que es A por B por C, porque son las tres dimensiones. ¿De dónde viene el 4R? Porque yo estoy comparando el área de la caja o la longitud de la caja con las esferas. Las esferas tienen un radio a la izquierda y un radio a la derecha. Eso da el diámetro. ¿Ya? Entonces, aquí hay cuatro radios porque tenemos un radio, dos radios, tres radios y cuatro radios. ¿Ya? Entonces, de ahí viene el 4R. Para arriba y para abajo lo mismo. Aquí hay un radio hacia arriba y un radio hacia abajo. Por eso es 2R. Y para la derecha, bueno, en este caso, delante y atrás, también sería un radio aquí y un radio atrás. Entonces, por eso es 2R también en la B. ¿Ya? La multiplicación de esos tres me da el área de la caja, por eso lo multiplico y da 128. ¿Cómo multiplicamos? 4 por 2 es 8 y 8 por 2 es 16. Luego voy con las R. R por R por R es R al cubo, porque aquí yo estoy multiplicando potencias de igual base. Si la R está elevado a la 1, está elevado a la 1 y está elevado a la 1, se deja la misma base que es R y se suman los oponentes. Por eso queda R al cubo. ¿Ya? A partir de ahí, todo es carpintería. ¿Qué le digo yo carpintería? Las operaciones. ¿Ya? 16 pasa dividiendo, porque estamos despejando la R, da 8. El cubo pasa como raíz cúbica, ¿ya? Y la raíz cúbica de 8 es qué número multiplicado por sí mismo tres veces te da 8 y es el 2.
2 elevado a la 3 da 8. Está bien. Por eso la R vale 2. Y si el radio vale 2, me están pidiendo el área de los bombones, es decir, área de la esfera. Esa es la fórmula. Sustituyo. 2 al cuadrado es 4, da 16 pi. El área de una esfera. Pero como son dos esferas, se multiplica por 2. Por eso da 32 pi. ¿Ahora se entendió, Juan Ignacio? ¿O todavía fuimos muy rápido? Ahora sí entendí, profe. Ya se entendió, ya. Es eso. Más allá digamos, las operaciones rápidas, es entender de dónde vienen las cosas. ¿Ah? Voy con el 6. Dice, si el contenido de un cilindro circular recto con un volumen de 176 pi centímetros cúbicos se vacía en un cono recto de base circular de radio y altura iguales al del cilindro de la figura junta, entonces, ¿cuál es la cantidad de líquido que no se alcanza a traspasar? ¿Entienden esta pregunta? Sí, ¿Qué podemos hacer? pero no sé si lo quiere hacer otro, no sé. A ver, ajá, ¿quién se anima? ¿Quién dice yo? Ariana, Fernanda, Juan Ignacio. ¿Quién dice yo? Por si acaso, Juan Ignacio, aquí estamos en confianza, todo el mundo participa. No importa, si no sabes hacerlo, precisamente ahí es que me gusta que participe, porque yo te voy a ayudar. Bueno, profe, entonces, Ajá, me ayuda Juan, ya dijo yo Juan. Muy bien. ya bueno, Ajá. Primero, el volumen de 175 pi, ¿de quién es? del cilindro. Del cilindro. 175 pi centímetros cúbicos. ¿Cuál es la fórmula del volumen del cilindro y cuál es la fórmula del volumen del cono? Profesor, yo nada más tengo la del el cubo y el rectángulo. Bueno, el Ok, cubo es el rectángulo. ok, hay que copiarlas todas. Primero, volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Esa es la fórmula. Y en las explicaciones del principio de la clase, les dije que el volumen del cono era un tercio del volumen del cilindro. ¿Ya? Es decir, pi por radio al cuadrado por altura dividido entre 3. Eso es todo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si el radio del cono es igual al radio del cilindro, ¿ya? ¿Qué es lo que dice ahí? Que tienen de radio y altura iguales, la del cilindro. Es decir, que la altura también es la misma. La altura del cilindro es la misma altura del cono, ¿ya? H igual a H. Entonces, ¿qué cantidad de agua va a entrar en el cono? Un tercio. Un tercio. Es lo que va a entrar en el cono. Me están preguntando lo que no se alcanza a traspasar. ¿Cuál es la parte que no se alcanza a traspasar? Este, Si se pasa un tercio, ¿cuánto me queda? los otros dos tercios. Los otros 2 tercios. Entonces eso es lo que tú tienes que calcular. ¿Cuánto es 2 tercios de 175 pi? ¿Cuánto da eso? 3 por 175 da. Fíjate la forma en que está escrito. ¿Cuál será la correcta?
350 entre 3 de pi. La D 350 pi entre 3. en la I, Sí. correcto. Esa es la respuesta correcta. ¿Eh? Esto es una conchita de mango porque a la gente, bueno, yo a mis estudiantes les digo una vez, simplifique primero y después multiplique. Esto se podía simplificar. Bueno, no, mentira, no se puede simplificar. No, está bien, no se puede simplificar. 8 más 5, 13. No se puede simplificar. Esa es la respuesta. ¿Ya? Yo pensé que se podía simplificar. Entonces estamos listos. Es la opción E. Muy bien ahí, Juan. Eso es todo. 350pi dividido entre 3. Ahora, voy con el siguiente. Dice, el trapecio rectángulo que muestra la figura junta se hace girar indefinidamente en torno al lado AC. Si las medidas de sus bases son 6 centímetros y 2 centímetros respectivamente, y su generatriz mide 5 centímetros, entonces el volumen del cuerpo generado, ¿cuál es? ¿Entienden esta pregunta? Sí, se va a formar un cono. Ok, no se forma un cono, porque el cono es puntiagudo, este no es puntiagudo. Ah, Eso es lo que le falta para que sea un sí. cono. Uy, puede ser un cilindro. No, es que el cilindro debe tener la base. No es un cilindro porque el cilindro es recto. ¿Cómo se le llama a la figura que es como un cono, pero que le cortaron la punta? ¿Cómo era? No, no lo diga, me voy a cortar. Empieza por T. Pero no es como un cono truncado. Eso, truncado. Cono truncado. ¿Ya? Este es un cono truncado, lo que queda aquí. Todos entienden eso, ¿no? Cono truncado porque pareciera un cono, pero realmente no es. Le falta la punta. Le falta la punta. Ahora, aquí me están dando la base del trapecio, que es 6, la otra base del trapecio, que es 2, porque son los lados que son paralelos, y como es un trapecio rectángulo, que dice ahí, significa que es un ángulo recto. La generatriz mide 5. La pregunta es cuál es el volumen de ese cuerpo generado. ¿Cómo podemos calcular? Tenemos dos radios. Radio uno que es 2 y radio el otro que es 6. ¿Ah? El volumen del cono normal es un tercio pi r cuadrado h. ¿O no? Ok. Un Es tercio del mejor, pico sí. por cuadrado, ah, Un por la altura. tercio, sí. Correcto. Está bien. Este puede ser un tercio pi r1 al cuadrado, r2 al cuadrado por h, No, no. Ahí ¿no? estás inventando fórmulas. Ahí estás No, no inventando sé fórmulas. cómo es. Hay que buscar la forma de llegar a un cono o la forma de llegar a este cono truncado desde el volumen del cono. Puede ser que le podamos quitar, hacer el cono normal, como si fuera no truncado, y restarle lo de arriba. La parte. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Hay que quitarle la punta. ¿Cómo lo hacemos? Calculemos el grande, que sería el con 6 que sería pi 6 al cuadrado por... Uy, ¿cuál es la altura? ¿Cuál será la altura? Hay que calcularla. ¿Cuál será la altura? Ahí está el problema. ¿Qué tenemos que hacer para calcular esa altura? Es x al cuadrado más 4 al cuadrado igual 5 al cuadrado. ¿Quién es X? La altura ¿Cuál altura? del cono. O ¿La sea, del cono la o la altura del la trapecio del cono rectángulo. vertical? X. Sí. La base ¿Cuál? sería 4. Ya, Entonces sería 4 al cuadrado más x al cuadrado igual 5 al cuadrado. ya. Eso es verdad. Todo ¿Cuánto vale la loco. X? Rápido, rápido. 16 menos, 25 menos 16 igual x al cuadrado.
Eso es 9 y la X vale 3. No hace falta plantear Pitágoras ahí. Por terna pitagórica ya se sabe que la X vale 3. Ah, bueno, 3. ¿Ya? Si un cateto vale 4, la hipotenusa vale 5, el otro cateto tiene que valer 3 por terna pitagórica. Juan Ignacio, hoy vimos terna pitagórica, creo, no estoy seguro. Ya va. No, es que ni me acuerdo de qué fue lo que vimos hoy. No, se lo di fue a la otra estudiante, al otro grupo, al de media. No vimos Juan Ignacio Pitágoras. sabe lo que son las ternas pitagóricas, ¿verdad? Yo creo que sabérmela bien. Ya, 3, 4, 5 es una terna pitagórica. Tienen que sabérsela de memoria. ¿Ya? O trío pitagórico también le dice. Sí. Cualquier número que sea multiplicado por esa terna también da otra terna pitagórica. Entonces, ahorrense el tiempo. Ese vale 3. Esa altura vale 3. Ahora yo necesito la altura del cono completo. Es el 3 es la altura del cono truncado. ¿Cómo calculamos la altura del cono completo? ¿Qué podemos hacer ahí? Lo calculamos en la fórmula, ¿no? Ah, no, pero necesitamos encontrar la altura faltante. Necesitamos calcular la otra altura. 2. Vamos a llamarla H1. Sí. ¿La diagonal seguirá siendo 5? ¿No? Sí. ¿Por qué? Es que tenemos dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? La H, la altura y la hipotenusa. Es que no importa la hipotenusa. No necesito la hipotenusa. No Necesito la necesita altura. no necesita la hipotenusa. No necesito la hipotenusa. ¿Puede ser una razón? Es una razón, No. es una semejanza. De 6 a 2 tiene que ser igual a 3 a X. Te equivocaste. Ibas casi bien. ¿Por qué no? 3 a X. Altura 1 es partido de altura 2. 6 es a 2. Es el Sí, triángulo grande con el triángulo pequeño. sí. ¿Cuál es la altura grande? La altura del triángulo grande. Ah, X, No es X. H. O sea, es que no sé quién está llamando X o H. Yo sí, a Es H más bien. la altura grande es H, Ya, ¿y pero cuánto es H la va en el altura pequeña? numerador. H va en el numerador. Ya, en el numerador, H. ¿Y Y cuánto es la abajo va altura el pequeña? 3. No puede ir el 3. Lo estás haciendo al revés. Lo estás haciendo al revés. Aquí la semejanza, muchachos, por eso es que es importante que sepan semejanza, porque les puede poner este problema en M1 y como no saben semejanza, se complican la vida en M1. Aquí la semejanza es el triángulo grande con el triángulo pequeño. Esos dos triángulos son semejantes por ángulo, ángulo, ángulo. Es decir, el ángulo que está arriba es común para los dos y el ángulo que está a la derecha es correspondiente entre rectas paralelas. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Ya? Ahora, triángulo grande respecto al triángulo pequeño. Juan Pablo está comparando el 6 del triángulo grande con el 2 del triángulo pequeño. Eso está bien. ¿Cuál es la altura del triángulo grande? H. Ok, H está bien. ¿Cuál es la altura del triángulo pequeño? H1. H1, pero si escribes H1 y vas a tener dos incógnitas. Y X. No puedes poner otra letra distinta. Escríbelo en función de H. Ah, H menos X. No ok, H menos la X 3. es H esa. menos 3. Ok, la X es esa. H1 es igual a H menos 3. ¿Se entiende? Sí.
¿ya? Que es la altura completa menos la de abajo, es lo que me falta, ¿ya? Es ¿sí? h menos 3. Entonces, ahora sí Y ahora puedo despejar un poco la derecha. multiplico cruzado. Ajá, ¿qué te queda? Que sería 6h menos 18 igual 2h. Y ahora, Paso el 18 a la derecha y 4h igual 18 y eso sería 6 12 4 8 4 creo. No, ¿cómo va a ser 4? Es, sí, 4 como algo. o lo escribes en fracción, como tú prefieras. No, fracción no es 9 medios. 9 medio. Ok, cuatro coma ya, cinco se quedó pegado. No me deja mover. Es 4,5, 9 medios. No me deja borrar ahora. No sé qué le pasó a esto. Está pegado. Vale, y ahorita lo explico. H es igual a 9 medios. Ahora, ya tengo la altura del cono grande. Por lo tanto, ¿cuánto vale la altura del cono pequeño? 1,5. 1,5. En fracciones sería 15 décimos, eso es 3 medios. 3 medios. ¿Y ahora qué hacemos teniendo la altura del cono pequeño y la altura del cono grande? Sacamos la altura, sacamos el volumen del cono grande y le restamos el volumen del cono chico. Ok. Volumen del cono truncado es la resta. ¿Cuál es el volumen del cono grande? El volumen del cono grande es pi por 6 al cuadrado ¿Por qué por, 6? porque el radio, Ah, ya, perdón. 6 al cuadrado, que es 36, por cuatro coma por cinco o 9 medios. 9 medios. Y te falta Partido algo. 3 Dividido entre 3. Ok. ¿Y el volumen del cono pequeño? voy simplificar el 36 con el 3 eso es 12 pi, eh, 6 por 9 pi. Eso es 54 pi. Ok. 2 entre 2 es 6, 6 por 9 es 54, entonces eso es 54 pi. Eso está bien. ¿Y el volumen del cono pequeño? Es pi por 4 por 3 medios, partido 3 Pi por 4 por por 3 3 medios medios, partido 3. dividido entre 3. Y Eso eso da es 2 pi. 2 pi. Y la ¿Ya? respuesta sería la E, 52 pi centímetros cúbicos. Pregunto, muchachos, ¿todos entendieron lo que se hizo? ¿Vamos bien con este ejercicio o tienen dudas? ¿Qué les Vamos, pareció? Ariana, no escuché bien. ya vamos bien. Vamos bien, ya. Juan Ignacio, manito arriba. ¿Todo chévere? ¿O hay dudas? ¿Ya? Fíjense que en este ejercicio, ahí me puso la manito arriba, Juan Ignacio. Fíjense que en este ejercicio se combina semejanza o teorema de Tales con cálculo de volumen. ¿Ya? Voy con el 8. Dice, en la figura junta, el volumen de la pirámide es 20 al cuadrado tercios, centímetros cúbicos. Y el perímetro de su base cuadrada es 8a. ¿Cuál es la longitud de la altura de dicha pirámide? ¿Qué podemos hacer aquí, Ariana? A ver, quiero escuchar a Ariana. ¿Qué datos tenemos? Su volumen y su perímetro de la base. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el volumen de una pirámide? El área por la altura dividido 3. Área basal por altura dividido entre 3. Bien. ¿Y cómo calculamos ahí el área basal? Teniendo el perímetro.
¿Cómo podemos calcular ahí el área? Ay, es que no sé qué operación hacer para el área del ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? lado a lado. Lado al cuadrado. ¿Cuánto vale el lado de ese cuadrado? 4A, No. Si el perímetro es ah, 8A, ¿cuánto 2, vale el lado? ¿Lo escuché? 2A, 2A, 2. Ahora sí. 2A al cuadrado me da 4A cuadrado, ¿cierto? sí, ¿Ya? Es decir, me están diciendo que el volumen de la pirámide es 2A al cuadrado, que es el área basal. Perdón, otra, ya se me dañó la cuestión otra vez. No me dejes escribir. Volumen de la pirámide es 4A al cuadrado por la altura, que no sé cuánto vale, dividido entre 3, y eso es 20A cuadrado dividido entre 3. ¿Se entiende eso? sí. ¿Cuánto vale la altura entonces? Tengo que despejar la H. Hay que despejar la H. Ajá. ¿Cuánto vale? El 3 pasa. Ay, usted sabe que a mí a veces me cuesta esto. El 3 pasa a Ujú. multiplicar para Sí, arriba. tú puedes ir pasándolo, pero si el 3 está repetido de dos lados, está dividiendo los dos lados, cancélalo de una vez. Entonces me van, ¿ya? Las A al cuadrado también, están las dos repetidas, multiplicando arriba, se me van. Nada más te queda 4H 4, igual a 20. 4 dividiendo y me queda que H es igual a 5. Exactamente. Eso es todo. ¿Ves? Entonces, es cuestión de confianza, Ariana. No te vayas a quedar con duda, ¿qué tal? No, 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 no. Confianza. Tú sabes hacer esto. Tú sabes hacerlo. ¿Ya? Así que lo que necesito es confianza. Ya a esta altura del juego es confianza. Es que tú confíes en lo que has estudiado todo el año. ¿Ya? Sin miedo. Voy con el 9. Dice, se obtiene un solo cono recto. Se obtiene un solo cono recto si se hace girar indefinidamente un triángulo isósceles en torno a su eje de simetría. ¿Verdadero o falso? ¿Será verdadero o falso? Voy a, voy a reiniciar esta aplicación para ver si ahora me deja borrar, porque estoy limitado. Pero aquí, cualquiera de ustedes, ¿la A será verdadera o falsa? Se cerró todo. ¿Verdadera? Ah, Juan Ignacio dice verdadero. ¿Está seguro, Juan Ignacio? yo creo que es falso, ¿Por qué? porque nos dicen que ¿Cuál es es un el cono. eje de simetría? El eje de simetría es. Ah, no, es verdadero, porque el eje de simetría es la mitad y ahí formaría un triángulo rectángulo. Correcto. El eje de simetría de un triángulo isósceles es mediana, mediatriz, bisectriz, altura, es todo. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Por lo tanto, ese es verdadero. Parece que se borró todo. Se borró todo. Ya, no le voy a poder enviar la. Yo pensé que se iba a guardar más bien y fue al revés. Se borró todo. No le voy a poder enviar las capturas completas de esos dos ejercicios. La 2 me dice, el triángulo rectángulo en torno a un determinado cateto. ¿Verdadero o Verdadero. falso? Verdadero. Un cuadrado en torno a una de sus diagonales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Seguro. En torno a uno de sus diagonales. No, es falso, porque
Tendría que ser en torno al cateto de una de las diagonales. Al cateto de las diagonales. Porque si es en torno a la diagonal, va a ser girar a la diagonal. Y al girar a la diagonal no se va a formar el. No entiendo. No entiendo qué estás pensando. ¿Qué figura se forma si tú haces O ese sea, giro se que forma dice? un triángulo rectángulo. Si lo No se forma un le- triángulo. si hago la diagonal de un cuadrado. Ya va. ¿Qué figura se hace si se hace girar indefinidamente un cuadrado en torno a una de sus diagonales? ¿Qué se Ah, obtiene? no, no, se obtiene un cilindro. No se obtiene un ¿No? cilindro. No se obtiene un cilindro. Un ¿Qué figura triángulo. se obtiene si se hace girar indefinidamente un Profe, cuadrado en torno de su ¿puede dibujar diagonal? el cuadrado? Ya, dibujo un cuadrado. A ver, dibujo un cuadrado. Ya, ahora la diagonal. Dibujo una diagonal. Si tú lo haces girar en torno a ella, ¿qué figura Sí. se obtiene? Una Para que te pirámide, quede ¿no? más bonito. ¿No escuché? No, no es una pirámide, ¿cierto? No es una pirámide. ¿Qué figura se obtiene si tú haces girar el cuadrado en torno a una de sus diagonales? ¿Quién me ayuda con esto? ¿Qué figura se obtiene al hacer girar eso? Ah, no, es que no me quiero volver a equivocar. Ya, po. Pero si no te voy a quitar tantos puntos, Juan Pablo, no te preocupes. Un cubo, ¿no? No es un cubo tampoco. Ya, yo no hablo más. A ver, Juan Ignacio y Adriana, ¿qué figura se obtiene si yo agarro un cuadrado? Un cuadrado es una figura plana y yo lo hago girar, o sea, le pegan el lápiz en la diagonal y háganlo girar así. ¿Qué figura se obtiene si lo hacen girar? Pero el triángulo, el cuadrado que digo, está tipo de pie recto así, tipo, no está como en Como, forma de como diamante, está por aquí, decirlo así. sí, como está aquí en la segunda figura. Como está ahí en la Ah, segunda figura. si lo ¿Ya? hago Haz girar girar, el lápiz. quedaría como un cilindro. No es un cilindro. Es que no Ah, no, puede no, ser un no. cilindro, muchachos. No, Imagínense esto. no, Les costó esto. quería ver como un trompo. No, Eso. Es un trompo. Es un trompo, pero es un trompo que tiene la esquina donde yo estoy haciendo aquí el giro, la esquina donde yo estoy haciendo el giro, es un cono realmente. O sea, va a quedar un cono hacia abajo y un cono hacia arriba. hacia arriba, sí, ¿Sí? ¿Sí lo ven? sí. ¿Ya? Son dos conos. Un cono hacia arriba y un cono hacia abajo. Entonces tienen que imaginárselo así, porque si no, no entendieron las dos de arriba. Si les costó esta, tengo dudas si entendieron las dos de arriba. ¿Ya? Un cuadrado en torno a unos diagonales forma dos conos. Y me están pidiendo que forma un solo cono recto. No es lo mismo. Así que es falsa. ¿Ya? Por lo tanto, este es falso. ¿Se entendió esto? ¿Ya? Ahora, lo del triángulo rectángulo en torno al cateto, bueno, ya ese se las había dicho yo. Pero la del triángulo isósceles, esa sí me sirve porque yo tengo un triángulo isósceles y si yo trazo ese eje de simetría, yo les había dicho un teorema importante, que es que ese eje de simetría es mediana, es bisectriz, es altura y es mediatriz. Por eso se forma con. ¿Sí se entendió? Ahí se forma con. Ahí se ve. Ahora se entendió, Juan Pablo, todo chévere. Sí, sí. ¿Ya? Perfecto. Aquí es la opción C, solo uno y dos. Es como un trompo. Ah, bueno, nosotros le decimos trompo, Juan Pablo. No sé cómo le dicen aquí. No sé cómo le dicen aquí. Al que se gira tirando de una cuerda. Eh, gira en el piso. No me acuerdo cómo le dicen aquí. Voy con el 10. No sé cómo será, vale. No me acuerdo cómo le dicen. El 10 dice, se tiene un rombo cuyas diagonales miden 6 y 8 centímetros, el cual se hace rotar indefinidamente en torno a sus diagonales. Entonces, la razón entre los volúmenes generados, ¿cuál es? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué es un rombo? Eh, es un
Rectángulo en diagonal. Ney, ¿Así o no? no es un rectángulo. Ya, eso no es un rectángulo. Bueno, pero eso, eso es. Ya. ¿Cuál es la definición de rombo? Y eso tienen que saberse. Definición matemática de rombo. Que tiene sus lados paralelos, dos lados paralelos. Eso es paralelogramo. Está bien, es un paralelogramo. Pero el rombo tiene una definición más específica. ¿Cuál es la Lados, definición la- matemática de rombo? lados iguales con dos de sus ángulos mayores. No hace falta la segunda aclaración. Un rombo tiene cuatro lados iguales. Esa es la aclaratoria. Esa es la definición. Un rombo tiene cuatro lados iguales. Esa es definición de rombo. Una de las características del rombo o de las propiedades es que sus diagonales forman ángulos rectos cuando se cruzan. Va, me queda horrible la diagonal, pero esta vale 6 y esta otra vale 8. ¿Ah? Si yo hago girar el rombo en torno a la diagonal que vale 6, ¿cómo quedaría? ¿Qué figura se forma? Haríamos girar un triángulo, ¿no? No vas a hacer girar un triángulo, vas a hacer girar el rombo completo respecto a la diagonal que vale 6. El rombo completo, no un triángulo. El rombo completo. ¿Qué figura, qué forma es esa? Es un cuerpo geométrico. Dos conos, Son dos conos pegados. Donde el radio es cuánto y la altura es cuánto. donde el radio es 3 Ajá. y su Y la altura es altura, 8, el 4 de uno. radio es 3 y la altura es 4 de cada uno. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cuál es el volumen en azul? Vamos a decirlo así. El volumen en azul es eh, un tercio pi r cuadrado h por 2. Y r cuadrado h tercio por 2. En este caso, ¿cuánto es? 9, 18, 36, 12, 24 pi. Eh, a ver, el radio es 3, 2 tercios por pi por 9 por 4. El Partido 9 entre 3. 3 es 3, queda 8 por 3, 24 pi. Eso es lo que habías dicho, ¿verdad? Sí. Está bien. 24 pi. Está bien. Ahora, ¿qué sucede si lo hago girar en torno a la diagonal roja? Su radio sería 4 y su altura sería 6. ¿Lo ven eso, Juan Ignacio y Perdón, Ariana? su altura es 3. Radio 4 y altura es 3 ¿Ya? Radio 4, altura 3. El volumen en rojo sería pi por radio al cuadrado por altura por 2. por 2 dividido entre 3. Eso Y sería eso es 16 por 3. Simplifico los 3 y sería 32 pi. 32 pi. Lo que me preguntan es la razón entre los volúmenes generados. ¿Qué significa la razón entre los volúmenes Que generados? sería 24 veces a 32. Se supone, suponiendo que primero es el 6 y después el 8. Sí. Entonces, 24 es a 32 y eso es, Simplificamos. Podemos simplificar por 4, hay un número más grande que lo divide los dos. 12. No, 12 no.
No sé, no. 8, 16. El 8 El 8. ¿Qué te queda? sería 3 es a 4. 13. Esta clase Ya, era hasta las 8, ¿verdad? sí. Correcto. Y con esto, muchachos, terminamos esta clase. ¿Se entendió bien este ejercicio, Juan Ignacio y Adriana? Sí, profe. ¿Ya? Al final, Juan Ignacio, la palabra razón significa la división, ¿ya? Entre ellos dos. Y ahí quedó 3-4. Estamos listos, muchachos. De verdad, excelente esta guía, me gustó, estaba chévere. Eh, Bien al nivel de la PAES. Y se las voy a enviar, bueno, ya se las envié. Lo que les voy a enviar ahora son las capturas de la pizarra de hoy para que ustedes revisen, practiquen y si tienen dudas, me pregunten por WhatsApp. Traten de hacer los ejercicios ustedes solos. Necesito que agarren confianza y soltura en la mano, ¿ya? Así que un abrazo para ustedes, muchachos. Pórtense bien, cuídense mucho, disfruten este fin de semana largo y nos veremos en la próxima clase. Chao. Chao, Que vaya profe. bien, profe. Chao. Chao, muchachos. Buenas noches. Éxitos.